Nos encontramos en la sala de conferencias de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para realizar la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor ministro de Gobierno Carlos Bianco, el señor ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque y el señor director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco. Bueno, buen día a todos y a todas, a las habituales conferencias del lunes. Me acompañan hoy el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard. Como todos los lunes, arrancamos repasando brevemente la agenda del gobernador para esta semana. Este martes va a estar Miércoles 4 de junio va a estar en el distrito de General Arenales, realizando actividades varias, entrega de 3 vehículos policiales y de 352 escrituras en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa. Luego de ahí se va a dirigir a Rojas, un municipio vecino, también a la zona. También se van a entregar 3 vehículos policiales, 147 escrituras dentro del marco del mismo programa. También se va a entregar una ambulancia de alta complejidad que tiene un valor aproximado de 180 millones de pesos. Esa será la ambulancia número 365. Después vamos a continuar porque se va a entregar esta semana una más, que se entrega desde que el gobernador Kicillof está ejerciendo su función. Y también va a realizar algunas recorridas en obras de repavimentación de la ruta 31, que es una obra importante, son 38 kilómetros de calzada repavimentada y reparada, con una inversión total de más de 17.000 millones de pesos. Eso el día miércoles. El día jueves, acá en La Plata, vamos a continuar junto con el intendente Alac con la seguidilla de inauguraciones de plazas. Se va a inaugurar ahí la Plaza Italia, también con una inversión por parte del municipio de La Plata, en el marco del aporte que realizó la provincia con la tasa de capitalidad del orden de los 2.000 millones de pesos. Y el día viernes, último día de la semana, inauguración en General Villegas, en este caso, bien al noroeste, inauguración de la nueva sede del Comando de Prevención Rural en General Villegas, también entrega de 3 vehículos patrulleros, y entrega de maquinaria comprada a través de Provincia Leasing por 271 millones de pesos. Son 4 tanques regadores, una desmalezadora, 2 tractores, 2 niveladoras de arrastre y también comprados con fondos municipales 4 tractores. También en el distrito se va a inaugurar una obra de ampliación de una escuela primaria, la escuela primaria número 45, una inversión de 87 millones de pesos que financió el municipio a través del Fondo Educativo. Luego se va a hacer una recorrida por viviendas que son financiadas, viviendas para los agentes policiales, que son financiadas por la Caja de Retiros Policial. Y por último, una recorrida por la nueva delegación municipal en el barrio La Trocha de General Villegas. De ahí se va a mover hacia Rivadavia, hacia el municipio de Rivadavia. Se va a entregar una camioneta para el Comando de Patrulla Rural. También una ambulancia, va a ser la número 366, que se entregue durante las gestiones del gobernador. Eso suma una inversión total durante todo este tiempo en ambulancias, solamente ambulancias de alta complejidad de más de 65.000 millones de pesos. Se van a entregar también 159 escrituras del programa Mi Escritura, Mi Casa y equipamientos y materiales del Ministerio de Ambiente, bicicletas, kits de huertas ecológicas, composteras comunitarias y árboles y plantas nativas. Y por último, también se va a recorrer la obra que está en curso del CAPS América, obviamente en la cabecera del distrito, con una inversión total de casi 1.300 millones de pesos. Eso respecto de la agenda del gobernador. Queríamos tocar un tema que veníamos informando desde ya hace unas semanas, pero vamos a ir actualizando permanentemente, que tiene que ver con la organización de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Creo que había una presentación o algo así prevista, porque no, básicamente porque esa es la marca de las elecciones, la hacemos pública en este momento, elecciones bonaerenses, como todos ustedes saben, por primera vez
La provincia de Buenos Aires va a realizar sus propias elecciones legislativas, así que estamos muy orgullosos y muy ocupados organizando esas elecciones. Puntualmente, en este caso, lo que queríamos informar es que ya se firmó el convenio con el Correo Argentino, tal como se viene haciendo históricamente en las elecciones que lleva adelante la provincia de Buenos Aires, que históricamente llevó adelante la provincia de Buenos Aires, que son las elecciones de extranjeros. Siempre se trabajaron con el Correo Argentino durante nuestra gestión, tanto en el 2021 como en el 2023. También ya se viene trabajando esas elecciones a través de la logística y la transmisión de datos del Correo Argentino. Hemos vuelto a replicar ese formato, entre otras cuestiones porque hemos venido trabajando muy bien en todas esas elecciones con el Correo Argentino. Es quien tiene la logística preparada y la experiencia necesaria. Respecto de las actividades, de los servicios que va a brindar el Correo Argentino a lo largo de los comicios, bueno, ahí hay una descripción. La primera, por favor, la anterior. Ahí estamos. Objetivo del convenio, bueno, servicios a cargo del Correo Argentino, inspección de locales de comicios, relevamiento de locales de votación, verificación de capacidad, conectividad, etcétera. Segundo punto, nombramiento de autoridades, distribución y entrega de los telegramas, la trazabilidad durante todo el proceso, rendición física y digital de los envíos en devolución para el renombramiento de las autoridades, informes de seguimiento de entregas por mesa, cargo y establecimiento. Continuamos, logística integral, que implica traslado de padrones definitivos, provisión y armado de cajas electorales, provisión y distribución de viandas para delegados y autoridades de mesa, despliegue de urnas y materiales el sábado previo a la elección, con toda la seguridad necesaria, la trazabilidad, la transparencia requerida, la entrega de las urnas, obviamente, el día de la votación o el día anterior, desde las 7:30 del día de las elecciones, y por último, el repliegue de urnas y material electoral para el recuento definitivo con las fuerzas de seguridad. Después siguen las obligaciones que están previstas en el convenio, que tienen que ver con la digitalización, transmisión de telegramas y recuento provisorio. Bueno, ahí está todo detallado: traslado, digitalización y transmisión de telegramas de escrutinio, recepción y procesamiento de telegramas, fiscalización por parte de agrupaciones, si en caso de que lo requieran, y por último, la publicación y difusión de los resultados. Todos esos ítems están previstos en el convenio con el Correo Argentino, que básicamente, repito, se trata de toda la logística del acto electoral y todo el servicio de transmisión de datos y de cómputos. Respecto de los montos, me parece que amerita algún detalle para entender cuál es el valor y a qué responde el valor de este convenio. Hicimos una comparación con la elección que acaba de tener la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente teniendo en cuenta las grandísimas diferencias que existen entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Ahí está explicado. Por ejemplo, las mesas de votación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron 9.500, en la provincia de Buenos Aires son 44.000, es decir, 363% más de mesas de votación, o 4,6 veces más, si ustedes lo quieren de esa forma, 4,6 veces más mesas de votación. En cantidad de electores, la Ciudad Autónoma tiene 2,5 millones, nosotros tenemos, esto no incluye extranjeros, estos son los nativos que están puestos acá para la comparación, 13.356.000, es decir, 427%, son 5,2 veces más electores. Locales de votación, la Ciudad Autónoma tenía un poquito más de 1.000, nosotros vamos a tener unos 6.150, eso es un 461% más. Y el costo total que tuvo el convenio que realizó, la contratación que realizó la Ciudad Autónoma, que es con otra empresa, no es con el Correo Argentino, fue de 25.100 millones de pesos. El monto total del convenio de la provincia de Buenos Aires con el Correo Argentino es del orden de los 57.100 millones de pesos. Eso es un 128% más en la provincia de Buenos Aires, pero la forma de mirar esto es relacionándolo, comparándolo con los electores, con la cantidad de mesa, que es el número que está abajo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el costo por mesa fue de 2.600.000 pesos. El costo por mesa en la provincia de Buenos Aires va a ser de 1.300.000 pesos, es decir, un 51% menos es el costo por mesa. El costo por elector en la Ciudad Autónoma fue de 9.900, casi 10.000 pesos.
En la provincia de Buenos Aires va a ser de 4.281 pesos. Eso es un 57% más barato, le sale a la provincia de Buenos Aires por elector la elección, y el costo por local de votación, en el caso de Cava, va a ser de casi 23 millones de pesos y en la provincia de Buenos Aires de 9,2 millones de pesos. Eso es casi un 60% más barato el costo por local. Obviamente no es comparable porque son dos sistemas electorales distintos. En Capital se utilizaron las máquinas, este es un sistema más tradicional, pero es tan eficiente y será tan eficiente como en Cava, pero además bastante más barato cuando uno lo compara por elector. El último punto que quiero destacar, porque también es importante comparar esos costos con las elecciones pasadas, con las elecciones de 2023, hay un dictamen de la Contaduría General de la provincia, de la Dirección General de Dictámenes, en donde se hace la comparación, porque en las anteriores elecciones tuvimos 3 pasos en la provincia de Buenos Aires, que fueron las PASO, las generales y el balotaje. Eso está discriminado en porcentajes. Se hizo todo el método a través de la Contaduría General de la provincia para poner montos y actividades equivalentes. Y finalmente leo, ¿no?, el dictamen de la Contaduría. Finalmente, dichos montos se han actualizado en el año en curso por el índice del IPC del INDEC, obviamente para ponerlo en términos reales y poder compararlos con los montos de 2023, y concluye: por lo que los valores de los servicios a contratar resultarían razonables, siendo un 6% ahora, menor al monto total arribado mediante el análisis referenciado, es decir, el valor en términos reales que tuvo 2023. De esta forma hemos avanzado con uno de los principales puntos que estábamos trabajando para la organización de las elecciones. También venimos trabajando en ese sentido con el Juzgado Federal número 1, con el convenio que está, como se suele decir aquí en la jerga, ya está girando por los organismos de control para ser firmado. Lo hemos trabajado también con la Junta Electoral, y más allá de que todavía no está el convenio firmado, repito, está girando por los organismos de control, tal y como corresponde a la normativa provincial. Ya nos encontramos trabajando, proveyendo todos los requerimientos que nos ha realizado el Juzgado Federal número 1. Repaso brevemente. Esta semana vamos a entregar los materiales que nos solicitaron: 40 notebooks y 3 computadoras de escritorio, ya las entregamos. 4 fotocopiadoras que se entregan hoy. Las 49.000 urnas que se van a utilizar se van a hacer en entregas semanales a partir de la semana próxima. Una primera entrega de 12.500 urnas, a la semana siguiente 25.000 urnas, y en la tercera entrega 11.500 urnas. Todos los bolsines se van a entregar esta semana, el viernes puntualmente, en el Teatro Argentino. Los 150 lectores de código de barras que nos han solicitado se entregan el 9 de junio y las cajas electorales se comienzan a entregar a partir de la segunda semana de este mes. O sea que está todo marchando, todo en orden y todo marcha de acuerdo al plan, como se suele decir, todo marcha de acuerdo al plan. Así que con esto termino yo, le paso la palabra al ministro Larroque. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Teníamos para hacer algunas referencias tanto al Servicio Alimentario Escolar como al programa MESA, al módulo extraordinario para la seguridad alimentaria, y también algo importante respecto a los Juegos Bonaerenses, que por supuesto se hacen en la provincia de Buenos Aires. Así que comenzamos con el tema de SAIMES, a propósito de que venimos haciendo entregas de equipamiento. Estuvimos la semana pasada en Almirante Brown, de equipamiento para el SAE, ¿no?, para que las escuelas puedan tener los instrumentos, los insumos, los equipos, para poder darle la mejor atención a los chicos y las chicas bonaerenses que reciben tanto el desayuno, la merienda o el almuerzo, por supuesto, en las escuelas. Esta semana vamos a estar en Carmen de Patagones y en Rojas haciendo esta entrega. Venimos en lo que va el año con una inversión de 1.000 millones de pesos en materia de equipamiento para el servicio alimentario escolar, y nunca está de más poner en valor, recordar, sobre todo en este contexto, qué es lo que significa el servicio alimentario escolar en este momento y el programa MESA en este contexto que vive la Argentina. Para dimensionar, estos dos programas le insumen al Estado provincial una inversión mensual de casi 80.000 millones de pesos.
Es un esfuerzo inmenso, estamos proyectando, estamos hablando en términos anuales de prácticamente un billón de pesos, y tiene un alcance muy abarcativo, ¿no? Estamos hablando de más en lo que tiene que ver con el servicio alimentario escolar, estamos hablando de más de 2.500.000 chicos y chicas en la provincia de Buenos Aires. Y en el programa MESA estamos en el orden de los 2.069.000 chicos y chicas en toda la provincia. Estamos hablando de una cobertura que excede los propios destinatarios de la AUH en la provincia de Buenos Aires. También me parece es importante remarcar que este esfuerzo presupuestario inmenso que hace la provincia tiene de parte de Nación una respuesta o un apoyo bastante exiguo. Nosotros hemos recibido en lo que va del año una primer cuota de lo que tiene proyectado Transferir Nación de 25.000 millones de pesos, con lo cual estamos diciendo que al día de hoy no cubren prácticamente lo que es un mes del servicio alimentario escolar, y tienen proyectado para todo el año 75.000 millones de pesos, con lo cual tampoco llegaría a cubrir 2 meses de una parte de nuestra política alimentaria, que es el servicio alimentario escolar, con lo cual quiero también poner en valor y que dimensionemos lo que significa este esfuerzo que hace la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, también no solo se trata de la inversión presupuestaria y la entrega de los alimentos, del equipamiento, como decíamos antes, sino también ponemos mucho énfasis en lo que tiene que ver con la capacitación y la información en materia nutricional, que por supuesto deben tener tanto quienes realizan, que llevan adelante los comedores en las escuelas, como también las familias que reciben el módulo extraordinario para la seguridad alimentaria. Y por eso lo que también tenemos hoy para mostrar, que bueno, llega por supuesto a todas las escuelas, tiene que ver con el cuadernillo, ¿no?, elaborado por todo el equipo de nutricionistas de nuestro ministerio, donde están las recetas, ¿no? Bueno, también con el SAE, por supuesto, y también hay capacitaciones en el territorio, tanto para las personas, digamos, que están a cargo del servicio alimentario escolar en las escuelas, como también para las familias. Hay un montón de recetas. Vi un pastel de papa con lentejas muy bueno, te lo recomiendo. Después, y acá todos, no sé si cocinan acá, pero bueno, también lo hemos repartido también para que lo puedan llevar y ver, bueno, todas las posibilidades que brinda, porque claramente no solo, como decía, es la inversión, sino también el valor nutricional, ¿no? Cuidar que los alimentos, que la composición tanto de lo que reciben los chicos en el marco del servicio alimentario escolar en las escuelas, como lo que llevan en el módulo extraordinario para la seguridad alimentaria a sus casas, bueno, por supuesto tengan los valores nutritivos necesarios. Y en ese marco, bueno, como les decía, haciendo un esfuerzo inmenso, llegando a todo. Bueno, en el caso del equipamiento para el servicio alimentario escolar, ya llegamos a 133 distritos, nos faltan solamente 2, que no lo han pedido, pero bueno, si quieren, por supuesto, siempre a disposición y con toda la voluntad y el esfuerzo del Estado provincial y de nuestro ministerio en esta materia. Y después sí, comentar una muy buena noticia, que es que hemos batido un nuevo récord de inscriptos para los Juegos Bonaerenses. Acá está Cristian Cardoso, flamante subsecretario de Deportes. Bueno, nos jugamos una parada brava porque, por supuesto, cuando hay un cambio de gestión, lógicamente, pero no, la verdad es que estuvimos a la altura de las circunstancias y llegamos a 480.614 inscriptos, lo cual supera los 470.000 del año pasado. Vamos a remarcar cuáles son los distritos que más crecieron. El municipio de La Plata, bien, ALAC, que llegó a 15.442 inscriptos. Almirante Brown, que estuvimos el otro día, llegó a 11.375 y no podía fallar La Matanza, 22.574, obviamente siempre por encima de todos. Bueno, decirles que las finales van a ser en Mar del Plata, por supuesto, como siempre, del 12 al 17 de octubre. Casualidad la fecha, no sé.
me acabo de dar cuenta yo. Y que esto implica un crecimiento en la inversión respecto a lo que fue el año pasado de 6.000 millones de pesos. Vamos a estar invirtiendo 18.000 millones este año, con todo lo que tiene que ver y con lo que significan los Juegos Bonaerenses, ¿no? Porque ya hablamos de la cantidad de chicos y chicas, bueno, y grandes, ¿no? Porque esto es para todas las edades. En nuestra gestión incluimos también la participación de personas trasplantadas, ¿no? Que es una novedad, pero también, digamos, participan todos los sectores etarios del pueblo bonaerense y, por supuesto, todos sabemos lo que significan las finales en Mar del Plata. El año pasado fueron 25.000 bonaerenses a esas finales, esperamos poder repetir este año. Prácticamente, bueno, es una invasión, ¿no? Pero una buena invasión de chicos, chicas, con sus conjuntos, con todo el color, con todo el fervor, con todas las ganas, y también lo que significa para la propia ciudad de Mar del Plata, en términos de una movilización de tantas personas, con la inversión, y esto es la contracara de lo que ocurre a nivel nacional con los Juegos Evitas, lamentablemente. Me decía el subsecretario Cardoso recién que nos transmitieron recién desde Nación que ellos están dispuestos a costear para los Juegos Evitas, para la provincia de Buenos Aires, 6 micros. 6 micros, un esfuerzo enorme. Sería para llorar, pero bueno, uno se ríe para no llorar, pero lamentablemente es lo que ocurre. Se han desmoronado los Juegos Evita, hay una caída de inversión del Estado Nacional del 70% respecto a lo que son los Juegos Evitas, y nuevamente en esto la provincia de Buenos Aires es la contracara, con un esfuerzo enorme. No es sencillo, no es fácil, implica una buena administración, implica por supuesto también que todos nosotros nos esforcemos, porque hay un montón de urgencias, pero bueno, entendemos que los Juegos Bonaerenses son el hecho, ¿no?, deportivo y cultural, emblema de la provincia de Buenos Aires, del más grande del país, sin duda de los más grandes de nuestro continente, y por supuesto, por decisión del gobernador, nuevamente este año se van a sostener en el mayor nivel de normalidad posible en un país gobernado por alguien tan extravagante como Javier Milei. Muchas gracias. Cris. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Simplemente teníamos la intención de aprovechar este espacio para comentar un poco cómo viene la relación con las autoridades nacionales en materia del anuncio que hicieron de esto que llamaron el plan de reparación del ahorro de los argentinos. El gobernador la semana pasada en este espacio dio sus primeras impresiones y definió la línea de la provincia. Allí planteó la preocupación que nos asistía en virtud de que a partir del anuncio que había hecho el gobierno nacional se requería una modificación por ley del régimen penal cambiario, del régimen penal tributario y de la ley de procedimiento tributario para avanzar con la propuesta que estaban esbozando en los medios de comunicación las autoridades del Ministerio de Economía de Nación y el titular de ARCA. También alertamos sobre los umbrales que establecían básicamente el anuncio de Nación. Lo que planteaba era la creación de un régimen simplificado de ganancias para monotributistas y autónomos, donde se relajan los controles, se eliminan algunos controles por parte de ARCA y se propone luego el aumento de los umbrales de control de determinadas operaciones. Allí se hablaba de 50 millones de pesos, de hasta 50 millones de pesos para no controlar. Lo que planteó el gobernador fue 50 millones de pesos por mes, por persona. Son 600 millones de pesos por año y eso es un monto realmente elevado. Tengan en cuenta, 7 veces la máxima facturación que admite el régimen simplificado del monotributo, de la categoría más alta. Y además es por persona, y al relajarse los controles, bueno, eso puede hacer que fácilmente proliferen maniobras de blanqueo de dineros que tienen un origen ilícito. Digo, uno va con 10 testaferros, con 10 personas, y en lugar de 600 millones de pesos, estamos hablando de 6.000 millones de pesos. Con lo cual planteó la preocupación por el relajamiento de
de esos controles y también porque se necesitaba una ley y por lo tanto el anuncio carecía, a nuestro entender, de seguridad jurídica. Hubo una reacción del Gobierno Nacional de, como siempre ocurre en estos casos, construir una narrativa donde el Gobierno Nacional viene a ser así como el defensor de los argentinos de bien y de la gente que trabaja y que quiere sacar este país adelante, y nosotros vendríamos a ser los soviéticos que nos oponemos al progreso y a la prosperidad del país. La verdad, Ana, se dio la paradoja de que somos los soviéticos que pedimos seguridad jurídica. Eso fue algo que también planteamos durante la semana. En ese marco nos convocaron a una reunión las autoridades de ARCA. Fuimos con nuestro ministro de Economía, Pablo López. Estuvimos reunidos con el titular de ARCA, Juan Paso. Realmente fue una reunión muy cordial, donde el tono fue radicalmente distinto al que venía desplegando la propaganda oficial. El vocero Adorni había hecho mención la mañana del día jueves a la posición de la provincia de Buenos Aires, adjetivándonos como soviéticos y trabajando en esa narrativa, pero la verdad es que la reunión con el titular de ARCA fue positiva. Ellos entendemos que el objetivo que buscan con esto es reactivar el consumo e impulsar la actividad. Es muy contrastante, la verdad, la situación. Se han conocido datos de consumo y recién escuchaba al ministro Larroque hablar del esfuerzo que hace la provincia para sostener la asistencia alimentaria en un contexto tan delicado. Los indicadores de consumo que se han conocido estos días muestran que está cayendo el consumo de alimentos, de vestimenta, los consumos básicos, mientras por otro lado hay un aumento de los bienes durables, podríamos decir, de patentamiento de automotores, escrituras de inmuebles. Da cuenta eso de una dualidad, ¿no? De dos realidades muy distintas. Esta medida, creo yo, está apuntada a ese sector que está viviendo una realidad más vinculada con una mejora en las condiciones de vida, y está un poco desconectada de la otra agenda, ¿no? De la agenda de la gente que no está llegando a fin de mes, que tiene que elegir si comer o pagar la escuela de los pibes. Bueno, realmente en ese marco nosotros planteamos que, entendiendo los objetivos del gobierno, la forma de impulsar políticas que mejoren la actividad tienen más que ver con apuntar a mejorar los ingresos populares, ¿no? Mejorar los salarios, no pisar las paritarias, aumentar la jubilación. Eso va a generar un aumento virtuoso del consumo, de la demanda. Pero no, este programa está enfocado más a generar un aumento del crédito para consumir bienes registrables, para aumentar la compra de vehículos o de maquinaria, incluso para la industria. En ese marco, nosotros lo que les planteamos es que entendemos que el programa de simplificación es positivo, que la provincia de Buenos Aires ha implementado la política de simplificación más importante de los últimos 5 años en Argentina, que es el régimen simplificado de ingresos brutos. Hay más de 1 millón de contribuyentes adheridos. Es una política que implica que ese millón de monotributistas no tienen más obligación de presentar declaraciones juradas, no tienen más retenciones cuando hacen movimientos bancarios o cuando venden con el postnet en el comercio, y solamente pagando el monotributo ante AFIP ya cumplen con sus obligaciones tributarias con la provincia de Buenos Aires. Más de 1 millón de contribuyentes es la línea por la que queremos transitar. Esos contribuyentes del régimen simplificado pagan menos que los contribuyentes del régimen general en términos de carga, de alícuota efectiva. Creemos que por ahí pasa la agenda, que es simplificar por abajo y bajar la carga por abajo para reforzar los controles que pueda hacer el Estado y mejorar la progresividad de la estructura tributaria, cobrándole más a los que más tienen, a los sectores concentrados de la economía. En ese sentido le dijimos que no vemos con malos ojos la creación de un régimen simplificado, pero que nos preocupa que tal como está planteado no hay seguridad jurídica y que se necesita una ley, y que teníamos que evaluar tanto el proyecto de ley, eventualmente si la ley se aprueba, como las normas que van a ir dictando, que ya publicó ARCA el día viernes, la resolución de creación de la modalidad simplificada de ganancias, y que también íbamos a analizar cuando nos hicieran llegar la adenda que estaban proponiendo para que
modificáramos los convenios de intercambio de información que están vigentes entre ARCA y ARBA. Nos enviaron el proyecto de adenda, lo estamos analizando, tenemos que tomar una decisión al respecto, pero fundamentalmente lo que sí tenemos que plantear es que, tal como reconoció el Gobierno Nacional, el ministro, el jefe de gabinete Francos, comentó que estaban trabajando en la elaboración de los proyectos de ley, en tanto y en cuanto no haya una ley que modifique el régimen penal tributario, el régimen penal cambiario y la ley de procedimiento tributario, la seguridad jurídica para los contribuyentes no está garantizada. No nos crean a nosotros, pregúntenle a los tributaristas, a los contadores, es lo que está diciendo la profesión en general cuando los consultan. Y bueno, simplemente explicar nuestra posición. No es que vayamos a perseguir a nadie que tenga un canuto abajo del colchón, ni que estemos en contra de que la gente use los dólares, ni que no queramos que se mueva la actividad. Todo lo contrario, eso es algo por lo cual nos preocupamos permanentemente y denunciamos desde acá cómo las políticas del gobierno atentan contra esa cuestión, contra el crecimiento. Pero que bueno, estamos de todos modos estudiando, analizando la adenda que nos propusieron, y por estos días supongo tendremos una nueva reunión o un nuevo intercambio con las autoridades nacionales para ir definiendo los términos de esa adenda para avanzar eventualmente con la firma. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. Hola, buen día. Facundo Cotet para Infobae. Bueno, primero una lectura de lo que fue el acto del sábado del plenario del Movimiento Derecho al Futuro. El gobernador hizo un llamado a la unidad. Quería saber si en las últimas horas se avanzó, si hubo algún contacto con el resto de los sectores del peronismo en este llamado que hizo Kicillof. ¿Qué lectura hacen también de por ahí algunas ausencias de ministros del gobierno de la provincia en el acto del sábado? Y a Bianco particularmente, referido a la elección del 7 de septiembre, saber si está definido el tema del color de las boletas, que va a ser la boleta tradicional, si va a ser en blanco y negro las boletas o en color, que también era un tema que apareció en su momento y quedó medio ahí flotando. Gracias. Bueno, gracias, Facundo. No, respecto del acto, superó realmente las previsiones y las expectativas. De hecho, nosotros habíamos pensado no en un acto tan masivo, tan multitudinario originalmente, sino más en un formato plenario de discusión, que de todas formas lo hicimos. Se organizaron 10 carpas temáticas en donde cientos de compañeros y compañeras que se acercaron al camping de UPCN, que queremos aprovechar para agradecerles realmente porque lo pusieron a disposición para hacer el acto. Decía, cientos de compañeros y compañeras estuvieron un par de horas discutiendo las temáticas más variadas y que más le preocupan al gobierno de la provincia de Buenos Aires, no solo porque estuvieron también nuestros funcionarios poniendo en valor y comunicando todo lo que se hace y los esfuerzos que se realizan desde el gobierno provincial en cada una de las áreas, sino porque también queremos escuchar lo que tienen para decir, nuestros simpatizantes, nuestros militantes, el pueblo en general que se hizo presente de manera masiva. Pero te decía, superó las expectativas. Nosotros realmente, originalmente preveíamos algo más chico, más de tipo 10.000 personas y con un cierre del gobernador, pero en la medida que lo fuimos publicitando, también lo tuvimos que suspender una semana por cuestión climática, se fue generando un clima que nos llevó a tener que ampliar la convocatoria. Nosotros estimamos que hubo unas 40.000 personas que participaron una parte de las mesas. Había solamente por internet 8.500 inscriptos para la discusión en las mesas y estimamos que unos 40.000 personas participaron del acto, lo que muestra que a diferencia muchas veces de lo que se sostiene, que el pueblo, que la comunidad no tiene ganas de hacer política, de discutir, está poco conmovida por la situación política de Argentina. Me parece que es al revés. Lo que quedó demostrado es que hay muchísimas ganas de participar, de discutir y de empezar a plantear una alternativa política para adelante, que eso era también uno de los objetivos del acto. Efectivamente, el gobernador llamó
a la unidad, convocó a un frente bonaerense que se oponga a las políticas de Milei. Nosotros creemos que la principal oposición a Milei hoy se da desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de las políticas públicas que está implementando el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que además jornada tras jornada que hacemos estas conferencias queda de relieve cuál es el tono de las políticas del gobierno de la provincia de Buenos Aires y cuál es el tono contrario de las políticas del gobierno nacional. Como ejemplo, hoy el gobierno nacional ha recortado muchísimo la entrega de alimentos y nosotros tenemos que salir a reforzar esa entrega de alimentos. El gobierno nacional achica, reduce los juegos Evita, nosotros ampliamos los juegos bonaerenses, o sea que siempre es por la contraria, ¿no? Siempre es por la contraria y por la positiva. Siempre es por la contraria y por la positiva, en nuestro caso. Así que sí, el gobernador llamó a la unidad a todos los sectores del peronismo, pero también más allá del peronismo, a todos los sectores del campo popular que se sientan representados, reflejados por algunos consensos básicos que nosotros creemos que tiene que tener nuestra nación y nuestra provincia: el respeto por la democracia, por los derechos humanos, el fomento de la producción y el trabajo nacional, el fortalecimiento de la escuela pública, de la salud pública, de la seguridad pública. Son todos valores, principios y políticas que nosotros venimos llevando adelante y para las cuales convocamos a todos los bonaerenses a formar parte de ese frente político. Respecto a ausencias de ministros, todos sabemos que dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires es un gobierno que está representado por distintos sectores del peronismo. Esto era un acto específico de aquellos que forman parte del movimiento Derecho al Futuro, así que no le vemos ningún problema y ningún inconveniente a eso. Y por último, me preguntabas por el color de las boletas. Eso es algo que tiene que decidir la Junta Electoral, que es quien tiene a cargo la organización formalmente, ¿no? Las elecciones en la provincia de Buenos Aires, imagino que a la brevedad estarán saliendo algún tipo de resolución técnica para tomar esa definición, pero bueno, todavía hay mucho tiempo en adelante, así que creo que eso era. No sé si querés reforzar algo, Cuervo. Sí, no, me parece muy claro. Creo que lo del sábado obviamente tiene que ver con un camino, con un recorrido que no comenzó la semana pasada, sino que por supuesto, inclusive diría yo, a partir de la llegada de Milei al gobierno y con todo lo que eso implica, y con una situación donde hemos tocado fondo, ¿no? En una crisis, uno podría decir, de las más profundas de la historia del peronismo. Obviamente son iniciativas, nosotros lo entendemos como un humilde granito de arena en el aporte de la reconstrucción, la refundación del peronismo, que es lo que necesita nuestra gente, porque si no, y estamos viendo, ¿no? El país va al abismo, la descuartización en materia soberana de lo que significan las potestades de nuestro país, y un gobierno desertor y un pueblo abandonado, ¿no? Golpeado. Y la verdad es que lo del otro día fue muy bueno, fue una inyección, ¿no? La gente que vino tenía ganas de venir, porque nosotros elegimos un lugar alejado para no estorbar, ¿no?, el funcionamiento normal de la ciudad de La Plata, y bueno, vino muchísima gente, y la verdad que por lo que uno fue tomando como referencia, inclusive los que tuvieron que caminar 20 cuadras, lo hicieron con mucho gusto y se fueron reconfortados porque ven una esperanza que seguramente no es la única, pero desde nuestro lugar es lo que nos corresponde, aportar un granito de arena en la reconstrucción de un movimiento más amplio que es el justicialismo, y que naturalmente está atravesando una crisis muy compleja, porque si no, no estaría Milei en la Casa de Gobierno. Buen día, ministros. Andrés Sosa para La Tecla. En principio, para Cristian Girard, en función, entiendo, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno Nacional está planteando reformas tributarias. Un aspecto central tiene que ver con lo que están planificando para cambiar el IVA, la estructuración de un 9% para el Gobierno Nacional y el resto para las provincias. Conocer cuál es la postura que tiene el Gobierno provincial en torno a esta propuesta que hace el Gobierno Nacional. Después, ver,
qué ganaría y qué perdería la provincia de Buenos Aires en función de si se aplica esta situación. Es decir, bueno, qué haría la provincia con el resto que queda del 21% o más. Bueno, ¿cuál va a ser la postura de la provincia? Eso por un lado, y por otro lado para el ministro Bianco, para Larroque. La semana pasada se juntaron los intendentes radicales aquí en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Kicillof envió un mensaje a varios de los intendentes. La consulta tiene que ver, ¿hay preocupación en el gobierno provincial de que el radicalismo llegue a un acuerdo con La Libertad Avanza? ¿Cuál es la relación que teje hoy justamente el gobernador con este sector en el marco también de las elecciones? Muchas gracias. Bueno, por el momento simplemente, de nuevo, ¿no? Hay un anuncio de un supuesto plan, ¿se escucha así? De un supuesto plan o un supuesto proyecto que tiene el Gobierno Nacional para avanzar en esa dirección. No es novedoso, es algo que ya se viene discutiendo desde hace rato en el ámbito del Fondo Monetario Internacional y a nivel global en materia tributaria. La provincia de Buenos Aires tendrá que evaluar con la propuesta concreta las implicancias que tendrá eventualmente el proyecto tal como lo planteen. La verdad es que hay muchas maneras de hacer eso. Lo que sí el otro día planteó el gobernador en el acto justamente, y es algo que siempre que hay ocasión de hablar de estos temas, tanto el gobernador o el ministro López así lo plantean, el régimen de coparticipación federal tal cual está funcionando en Argentina plantea una situación crítica porque el gobierno nacional ha desertado de muchas de sus funciones y esas funciones son financiadas con recursos del régimen de coparticipación federal a partir de impuestos que se recaudan en los territorios provinciales y la provincia de Buenos Aires aporta 40% de esos recursos y solo recibe 7 u 8. Entonces hay claramente un desbalance, la provincia entrega mucho más de lo que recibe y el gobierno nacional no hace obra pública, recorta las jubilaciones, no discontinúa acuerdos como el FONIDO, el FOFOFI, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para Seguridad, una serie de cuestiones que tienen que ver con un Estado nacional que se apropia recursos del régimen de coparticipación, se queda casi la mitad de los recursos que se coparticipan, pero no vuelca esos recursos en los territorios y por lo tanto agrava la inequidad para la provincia de Buenos Aires. Así que en ese marco es que nosotros tendremos que analizar eventualmente cualquier propuesta de reforma que haga el gobierno nacional. Habrá que ver concretamente cuál es la propuesta. Mientras tanto hay solo, como suele haber, anuncios de intenciones sobre los cuales empezamos a discutir públicamente, pero no hay nada concreto, así que con cautela digo, estamos obviamente abiertos a evaluar cualquier proyecto que elaboren. Por el momento no hay nada. Muy bien. No, respecto de lo que preguntabas, Andrés, de los intendentes radicales. En primer lugar, aclarar que nosotros tenemos una excelente relación de trabajo, de gestión, e inclusive con muchos de ellos personal, con los intendentes de la Unión Cívica Radical. Bueno, el Foro Intendentes Radicales está compuesto por 27 intendentes del radicalismo, con los que nosotros venimos trabajando muy ordenadamente. Me animo a decir que filosóficamente, políticamente, y lo digo porque lo expresan, ¿no? Muchos lo han hecho inclusive en público, se sienten muy cercanos a nosotros y a las políticas que hemos estado implementando desde que Axel es gobernador. Lo han dicho algunos intendentes de manera pública, pero te juro que en privado te lo dicen todos. O sea que yo me animo a decir que ideológicamente están mucho más cerca a nosotros que a La Libertad Avanza, ideológicamente. Ahora después, todos sabemos, esto es política, tendrán que tomar una decisión. Y esa decisión puede tener varias aristas. Entiendo que hay algún sector también del radicalismo, creo que no son necesariamente los intendentes los que están empujando algún tipo de acuerdo con La Libertad Avanza o con el PRO, etcétera. Pero bueno, tendrán que tomar una definición. A nosotros no nos preocupa, digamos, cada uno hace lo que le corresponde y de acuerdo a lo que le dicta su conciencia. Nosotros lo que sí hicimos es convocar a todos, incluyendo obviamente a aquellos radicales, sobre todo los radicales del campo popular, que nos expresan además abiertamente que están muy cerca de nuestra ideología, que están muy cerca de nuestras ideas y que están muy cerca de la forma en que nosotros venimos gestionando la provincia. Están los brazos abiertos para recibirlos cuando quieran participar del frente al que convocó el gobernador el sábado.
Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, Belén Bartoli del Destape. Algunas consultas. La primera es saber si desde el gobierno bonaerense van a acompañar el miércoles la marcha contra los jubilados, la marcha de los jubilados y de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan. Una reflexión al respecto de lo que está pasando con ese hospital también. Por otra parte, esta semana se va a tratar en el Senado el proyecto de reelecciones de legisladores y concejales, no así el que envió la senadora Durán, que estaba en el acto del MDF, que promulga las reelecciones de los intendentes. ¿Cuál es la postura sobre esto? Si creen que se va a aprobar en el Senado o si se seguirá suspendiendo para seguir debatiéndolo. Y la última, en el acto del MDF, el gobernador también mencionó a Cristina Fernández. Él dijo, sin una prueba quieren condenar a Cristina, y hay varios rumores, varias notas que han salido que la Corte Suprema esta semana daría algún fallo sobre la causa vialidad. Bueno, también una opinión al respecto. Muchas gracias. Bueno, gracias, Belén. Primer punto, respecto de la marcha de jubilados y del Garrahan. En primer lugar, decir que, bueno, ya es una seguidilla de semanas, hace varios meses que los jubilados, con justa razón, vienen protestando por la caída de sus ingresos reales. Y por lo tanto nosotros apoyamos ese reclamo por parte de los jubilados y obviamente también por parte de los médicos, las médicas, los enfermeros, camilleros, todos los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan, que además han sido, bueno, vilipendiados, maltratados, denunciados falsamente por los medios, se han también dicho montos extravagantes respecto de sus salarios que no eran verdad. Se han dicho también que hay más administrativos que médicos y que personas que trabajan en la atención médica que administrativos, cosa que también se ha descartado. Bueno, ahí hay algunas notas de este medio chequeado dando cuenta de que toda la información que dijo Adorni respecto de la situación del Garrahan es falsa, es absolutamente falsa. Así que nosotros obviamente solidarizarnos con esas protestas, apoyar esas protestas. Nosotros, a diferencia de lo que, bueno, de nuevo, ¿no? Lo mismo. A diferencia de lo que hace el gobierno nacional, en este caso respecto del sistema de salud, estamos haciendo exactamente lo contrario. Hemos estado trabajando no solo para asegurar, de acuerdo con los recursos y con la situación de la provincia de Buenos Aires, poder mantener el poder adquisitivo de los salarios de los médicos, las médicas, todos los trabajadores del sistema de salud. Obviamente la SICOPA ha avalado todo el sistema de paritarias abiertas que hemos logrado durante todo el año, pero además seguimos invirtiendo muy fuertemente en el sistema de salud. Bueno, lo decía, estamos entregando esta semana la ambulancia número 366, vamos a seguir, esta semana también seguimos recorriendo obras, inaugurando centros de atención primaria de la salud, venimos haciendo un fortalecimiento muy fuerte a través del ministro Kreplak de todo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, con todos los problemas que sabemos que tiene y con una realidad que la vemos cada vez más clara y más patente, que es que no solo ya la gente no tiene, mucha gente que antes tenía una prepaga, ya no solo tiene el dinero para pagar la prepaga y por lo tanto deja de pagar la prepaga y se vuelca al sistema público de salud, lo que obviamente aumenta la demanda de nuestros médicos, nuestros camilleros, de nuestro presupuesto, etcétera, sino que ahora directamente la gran mayoría de las clínicas privadas están en riesgo de cierre. Semanalmente nos enteramos de que alguna clínica privada está cerrando. O sea que ya no es solo que la gente no puede pagar la cuota, sino que ya no tiene el lugar donde pagar la cuota porque las clínicas privadas van cerrando. Y toda esa demanda al sistema sanitario la tenemos que atajar desde los hospitales provinciales y en conjunto con los intendentes en los hospitales municipales. O sea, es una situación dramática. Todo el sistema de salud está en riesgo de quiebra y es el sistema público el que está dando la respuesta. Así que bueno, nuestra solidaridad, nuestro apoyo obviamente no solo a los jubilados, sino también a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Respecto al proyecto de reelecciones, es como decís vos, está en tratamiento uno de los proyectos. Nosotros hemos ido varias veces, inclusive en esta tribuna, yo lo he dicho públicamente, muy explícitos al respecto. Nosotros estamos a favor de las reelecciones no solo en el legislativo, sino en los ejecutivos municipales. Y por eso nuestra senadora, Ayelen Durán, ha presentado un proyecto en ese sentido que nosotros esperamos que sea tratado a la brevedad. Esa es la posición oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Y por último, respecto, bueno, de los rumores, esperamos que solo sean rumores. Nosotros también en esta tribuna, bueno, el gobernador permanentemente, en el acto, etcétera, y desde hace años venimos denunciando la persecución política, los intentos de proscripción que se quieren realizar respecto de Cristina Fernández de Kirchner. O sea que vamos a sostener nuestra posición, sostenemos cotidianamente, públicamente y abiertamente nuestra posición de que estamos en contra de todo intento de proscripción, de todo método de persecución política, del lawfare. Lo hemos hecho público, inclusive recuerdo, ¿te acordás, Cuervo, cuándo fue? ¿A finales de 2023? O en 2023, un acto frente a los tribunales, 13 de abril, en el cual el principal orador fue el gobernador Kicillof. O sea que esa es nuestra posición en todo momento y seguirá siendo nuestra posición, que estamos absolutamente en contra de toda práctica de lawfare, de persecución política y obviamente de proscripción a cualquier candidato en general y a Cristina Fernández de Kirchner en particular. Muchas gracias. Y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.